Dios les bendiga, hermanos y amigos. Continuamos en esta ocasión con la lección número 3 de antropología. En la lección número 2 estábamos hablando de la parte material del hombre. En este caso, el cuerpo. Y decíamos que la ciencia y la Biblia en este caso no se contradicen. Porque la ciencia dice que en el hombre hay 16 elementos químicos de la tierra en el cuerpo. En el cuerpo humano hay 16 elementos químicos que proceden de la tierra. Eso indica que el hombre no es el producto evolutivo, sino de una creación, y confirma lo que dice la Biblia, que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. La ciencia misma lo dice. Entonces, hablaremos en esta ocasión del porvenir de este cuerpo. ¿Cuál será el fin de este cuerpo? Las siguientes palabras de Cristo no necesitan ninguna interpretación. Juan 5, 26 al 29 dice que un día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Igualmente Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Aquí desde luego menciona la resurrección de Israel cuando dice: muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Esto ocurrirá al final de la tribulación, porque ahí se menciona en la resurrección, se mencionan 3 etapas de la primera resurrección. La primera fase es la resurrección de Cristo. La segunda, la resurrección de la iglesia. Y la tercera, la resurrección de los santos de la gran tribulación. Que en la gran tribulación van a morir miles y miles de personas por no adorar al anticristo, pero se refiere a los judíos que van a tener que pasar por la gran tribulación. Porque para el pueblo gentil, la gran tribulación no hay esperanza. Porque la esperanza para el pueblo gentil comenzó en el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. En el capítulo 10 de los Hechos encontramos cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, un gentil, para anunciarle el evangelio del reino de Dios. Recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, magnificaban a Dios, y Pedro los bautizó en el nombre de Jesús. Eso ocasionó, desde luego, un conflicto en la iglesia, porque hasta ese momento solamente la iglesia se componía de judíos, y los judíos eran celosos de su religión y pensaron que así como la ley era solamente para ellos, fue dada a ellos, que la gracia de Dios también iba a ser para ellos. Pero estaban equivocados, porque el Señor les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro mismo había dicho: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Jacobo, en el concilio del capítulo 15 de los Hechos, versículo 14, en el concilio dice Jacob: nuestro hermano Pedro ha testificado cómo Dios entró por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta cuando dijo: después de esto, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busque al Señor. Entonces, ahí tenemos las 3 fases de la primera resurrección. Hay una cuestión que es de sumo interés, que pregunta el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios:
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo resucitarán? Estas preguntas las responde Pablo en los siguientes versículos. Primera de Corintios 15:35 al 44. En este pasaje se demuestra el alcance del cambio por el cual ha de pasar el cuerpo del creyente en Cristo que haya experimentado la muerte. Hay 4 poderosas transformaciones a saber. El cuerpo del cristiano será cambiado de corrupción a incorrupción. Cuerpo de deshonra por cuerpo de gloria. Cuerpo de debilidad por un cuerpo de poder. Cuerpo animal por un cuerpo espiritual. Esto es aquello que se adopta al espíritu. En todo el contexto en que se encuentra este pasaje, hay 2 palabras vitales, los verbos sembrar y dormir. Verso 42 y verso 51. Los 2 tienen efecto de suavizar la expresión. La primera se usa en lugar del conocido verbo sepultar. Tanto en sembrar como en sepultar se encuentra la idea del enterramiento o sepultura según la Biblia. Aquí entonces, para el cristiano se evoca una esperanza que los muertos en Cristo resucitarán primero. El verbo dormir es un tiempo del Nuevo Testamento, que significa muerte. Eso fue lo que Jesús dijo cuando iba con rumbo al sepulcro de Lázaro. Lázaro duerme. Ellos dijeron, no, Señor, está muerto. Igualmente, en 1 Corintios 11:30 se refiere a los cristianos por cuanto sus cuerpos serán despertados al final de la trompeta. 1 Tesalonicenses 4:16 dice el apóstol San Pablo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una excepción de esta enseñanza con respecto a la universalidad de la resurrección de los cuerpos de los cristianos. Se encuentra en la siguiente declaración. Dice Pablo a los Corintios 15:51, no todos dormiremos. Está hablando de la muerte. Es decir, no todos los cristianos vamos a pasar por la muerte. Hay una esperanza de que muchos serán arrebatados y serán transformados sin ir a la tumba. Mediante estas sorprendentes palabras que nos revela el plan eterno de Dios, que hasta ese momento era desconocido para los judíos del Antiguo Testamento y para la gente del Antiguo Testamento esto era desconocido y por tanto se denomina misterio. Como en otras partes de la Biblia se declara, algunos permanecerán vivos hasta el momento cuando Cristo venga a recoger la iglesia. Lo acabo de citar. Pero escuche esto, no entrarán en el cielo con las limitaciones del cuerpo que tengan aquí en la tierra. El cuerpo de ellos será transformado y sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En aquel día se vestirán de inmortalidad, todo lo cual indica que la corrupción del ser humano pasará a la inmortalidad. Lo mortal será vestido por inmortal. Los patriarcas del Antiguo Testamento creían en la resurrección de los muertos. El caso de Génesis capítulo 22, cuando Abraham ofrece a Isaac, dice el Hebreos, por la fe, Abraham ofreció a su hijo en un altar. ¿Sí? Dice en el término general, en la práctica, para Dios fue un hecho real. Pero dice la Escritura que Dios atajó a Abraham porque le dice, detente Abraham, porque ahora entiendo que tú temes a Dios. Job capítulo 19, versículo 25 y siguientes, dice Job, aunque él no tenía mucho conocimiento de esto, porque fue uno de los primeros patriarcas más antiguos de la Biblia, no sabía lo de la resurrección. Sin embargo, por la fe, dijo,
Yo sé que mi Redentor vive y sé que al fin se levantará sobre el polvo y después de esta deshecha mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Nadie le había dicho a Job eso, pero tuvo una revelación de la resurrección que a pesar de su cuerpo como estaba, algún día resucitaría y vería a Dios en otra dimensión. Esto es lo que dice también Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán y tus muertos resucitarán. Igualmente dice Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Entonces dice también Ezequiel capítulo 37. En aquel día sabrán que yo soy Jehová cuando levante de las tumbas a vuestros cuerpos. Jesús dio vida a los muertos, según dice la Biblia. En Mateo 9:25 resucitó la hija de Jairo. En Juan 11:43 y siguiente resucitó a Lázaro y también predijo su propia resurrección. Y habló que después de la resurrección de Cristo, muchos cuerpos de santos resucitaron y siguieron a la resurrección de Cristo. Los apóstoles efectuaron también el milagro de dar vida a los muertos, según Hechos 9. En el futuro habrá dos resurrecciones que incluirá a todos los santos que están en los sepulcros. Juan 5:28, que se distingue como la resurrección de vida y la resurrección de condenación. En Apocalipsis 20:11 se habla de la primera resurrección que ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia y de la segunda resurrección que ocurrirá después del milenio. Es importante que entre la primera resurrección y la segunda habrá más de 1000 años. La primera resurrección es cuando el Señor resucita a la iglesia y los santos y se los lleva al tribunal de Cristo y posteriormente a las bodas del Cordero. A eso se unirán los santos, patriarcas y profetas del Antiguo Testamento a ese grupo de la iglesia según Hebreos capítulo 12. Y en la gran tribulación resucitarán los judíos que quedan en el evangelio y la gran tribulación y esos pasarán a disfrutar del milenio. La iglesia tiene tendrá un cuerpo inmortal y un lugar destinado que es el cielo. El cielo, es decir, como dice Filipenses capítulo 3, dice que el Señor transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Los cuerpos de los santos en aquel tiempo que estén viviendo en la tierra, serán instantáneamente transformados. Esta transformación de los santos vivos y la resurrección de los muertos en Cristo es lo que se llama la redención del cuerpo. Recuerden, la iglesia fue redimida cuando creyó al Evangelio espiritualmente. Pero según Romanos, capítulo 8, versículo 23, nuestros cuerpos también serán redimidos. ¿Redimidos en qué sentido? En que este cuerpo mortal será transformado en inmortalidad. Este cuerpo animal será convertido en cuerpo espiritual, etcétera. La resurrección de condenación ocurrirá después de 1000 años. La resurrección de los impíos no se describe en Tesalonicenses capítulo 4, sino que se describe en la Apocalipsis capítulo 20, es decir, después del milenio. Por eso es importante, hermanos, seguir creyendo en el Evangelio y permanecer. La resurrección de los impíos o de los no cristianos tendrán que esperar 1000 años más. Después de la resurrección de los santos de la iglesia, 1000 años más en la tumba hasta que pase el milenio. Y allí resucitarán no para salvación, sino para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia también menciona al cuerpo nuestro y le da diferentes usos. Tenemos que considerar los diferentes usos que se le da a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento.
Pablo llama a este cuerpo, lo llama cuerpo de pecado. En Romanos 6:6. Esta expresión no ofrece ninguna garantía para la antigua filosofía que enseña que el cuerpo es el asiento del mal y por tanto debe debilitarse y despreciarse, dice la filosofía. Este punto de vista contradice el testimonio bíblico con respecto al cuerpo del hombre. El pecado no comenzó con el cuerpo, sino que es una rebelión que se produjo dentro del cuerpo. Una rebelión contra la voluntad de Dios y siempre ha contribuido a vivir el hombre alejado de Dios. La expresión del cuerpo de pecado se emplea en Romanos 6:6 para referirse al viejo hombre, o sea, la naturaleza de pecado. El cuerpo de pecado, por tanto, no es no es el poder del pecado para manifestarse. Ahí en Romanos capítulo 7 del 15 en adelante, Pablo presenta una lucha del cuerpo de carne con el cuerpo espiritual. Hace varias alusiones a lo que es Pablo y a lo que es Saulo. Esto ya lo hemos dicho en la iglesia. Entonces, Pablo y Saulo. Aquí está Pablo y Saulo. Pablo se refiere al hombre espiritual. Saulo se refiere al hombre carnal. Y también le recuerdo la historia de Jacob. Jacob anduvo perdido, descarriado, mucho tiempo. A pesar de que era nieto de Abraham, hijo de Isaac, se fue, abandonó la casa, engañó a su hermano, fue tramposo, mentiroso, usurpador, etcétera. Y como consecuencia de ello, le tocó irse y estuvo 20 años fugitivo en tierra de su tío. Allí consiguió esposas, consiguió hijos, mucho ganado, muchas ovejas, y le tocó regresarse de nuevo porque Dios le dice, regresa a la tierra en donde te aparecí. Hasta el capítulo 32 del libro de Génesis, Jacob era un hombre inconverso, impío, idólatra, tramposo, ladrón, usurpador. Hasta que él tuvo la necesidad, cuando se vio enfrentado con un problema con su hermano. Su hermano venía contra él con 400 guerreros para matarlo. Y ahí entendió que tenía que convertirse. Él despacha a su familia por diferentes caminos y él se regresa al monte que se llamó Peniel. Allí dice la Biblia que Jacob luchó con Dios toda una noche. Y a partir de ese momento, Jacob se convierte a Dios. Luchó con Dios, Dios luchó con él para convertirlo. Desde ese momento, Jacob deja de ser Jacob y Dios le cambia el nombre por Israel. Jacob quiere decir tramposo, usurpador, ladrón, estafador. Pero Israel quiere decir príncipe de Dios. A partir de ese momento, Jacob ya no era Jacob, sino Israel. Un hombre convertido, ya era un hombre espiritual. Y a consecuencia de ello, entonces él evangeliza a la familia, sube a Betel, a la casa de Dios, hace que su familia se convierta a Dios, que abandonen los ídolos, que abandonen todas las vanidades que traían y los convierte a Dios. ¿Por qué? Porque ya era un hombre espiritual. Esa es la lucha del cuerpo de carne, del cuerpo de pecado con el cuerpo espiritual. Por ejemplo, el caso de Pablo y Saulo. Saulo dice, lo que hago no lo entiendo. Pablo dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice Pablo. Tened en cuenta que Pablo y Saulo es una sola persona. Saulo es el hombre carnal, el hombre vendido a la carne. Pablo es el hombre espiritual que cambió después de que el Señor lo encontró rumbo a Damasco. Pablo dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hablando del hombre espiritual. Pablo, el hombre espiritual. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Saulo responde, sino el pecado que mora en mí. Saulo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo dice, porque el querer, el bien está en mí. Pero Saulo responde, pero no lo quiero hacer. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero. Saulo responde, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Saulo responde, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley.
Y Saulo responde, que el mal está en mí. Pablo dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero Saulo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí es donde Pablo, el hombre espiritual, levanta una voz. Levanta una voz diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Así que yo con mi espíritu sirvo a la ley de Dios. Pero Saulo responde, mas yo con la carne a la ley del pecado. Entonces ahí tenemos a Pablo y a Saulo luchando entre sí. Dice la Biblia que el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. Es importante tener en cuenta eso, hermanos. El cuerpo del cristiano tiene las marcas inequívocas de dignidad. Es para el Señor y el Señor para el cuerpo, dice Pablo. Dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene al cuerpo humano, lo dignifica, lo convierte en un templo, en una morada del Espíritu Santo, dice la Biblia. Lo convierte en un instrumento de justicia, lo convierte en un sacrificio vivo delante de Dios, lo convierte a través del Espíritu vivificante y le da la esperanza de que un día este cuerpo mortal tendrá un cuerpo inmortal. El cuerpo de la muerte. Aquí otra vez hace referencia a la naturaleza que está en la carne. Romanos 7:24, la cual se opone a Dios. La lucha de Pablo, según el testimonio del mismo, da el contexto de ese versículo que les acabo de citar. Es entre yo y Saulo, Saulo y yo. El hombre salvo y el no salvo. El hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces Pablo considera éticamente y clama por liberación, pide liberación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al fin y al cabo, este cuerpo no se va a salvar, porque Jesús dice, la carne para nada sirve, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el cuerpo de esta humillación, de este estuche en el cual estamos metidos, está metido el espíritu y el alma, es el que lucha constantemente para que no hagamos lo que Dios dice. Pero este cuerpo de la humillación un día será transformado a la semejanza de Cristo. Por eso la palabra nos dice que en Romanos 2:7, los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Importante eso, hermanos. Ahora, ¿para qué sirve el cuerpo? Pues la Biblia dice que en Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, este cuerpo se revela contra la ley del Espíritu y se inclina a la ley del pecado. En este cuerpo, hermanos y amigos, es el vehículo donde estamos sembrando lo que mañana veremos de cosechar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, estamos hablando del cuerpo del ser humano, que se convierte en un problema, en un tropiezo, pero a la vez Dios lo convirtió en templo del Espíritu Santo, en morada del Espíritu Santo, en instrumento de justicia, en un sacrificio vivo delante de Dios. Y a través del Espíritu vivificante de Cristo, nuestros cuerpos un día recibirán una transformación total para recibir al Señor en el aire. Este cuerpo va al polvo de la tierra, pero nosotros no debemos dejarnos dominar, porque el cuerpo al fin y al cabo no se va a salvar, va a ir al polvo de la tierra y se acabó. Pero aquí en este cuerpo, este estuche, habita el espíritu y el alma, que es el que un día tomará cuerpo en la resurrección. El espíritu irá a Dios que lo dio, pero el alma tomará cuerpo en la resurrección.
Así como Jesús toma un cuerpo distinto en la resurrección, nuestra alma tomará un cuerpo distinto también en la resurrección, o para vida eterna, o para vergüenza y confusión perpetua. Es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el corazón? Lo hablaremos en la próxima lección, hermanos. Feliz día para todos. Que Dios les bendiga.